Al comenzar un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento, la Iglesia nos invita de una manera especial a la reflexión, a la oración, a la sobriedad, es decir, a la moderación en el uso de las cosas terrenas. Adviento significa advenimiento, venida, porque es el tiempo de preparación espiritual para la venida de Cristo. Venida del Señor que se concreta particularmente en la Navidad. Cada año la Iglesia actualiza ese nacimiento del Señor, pero no a la manera de un simple recuerdo, sino que lo hace presente nuevamente, de un modo misterioso pero real. Cristo se hace presente todos los días, en cada uno de nosotros, en cada misa, en cada altar. Nosotros, católicos, no solo somos admiradores de Cristo Jesús como de un gran hombre, que de hecho lo fue, lo es, y somos admiradores de Él. Pero no solo somos admiradores, ni tampoco somos principalmente admiradores. Principalmente somos adoradores de un Cristo que vino hace 2000 años en la Navidad y de un Cristo que sigue viniendo, que sigue naciendo todos los días en nuestras almas, y de un Cristo que volverá, de un Cristo que vendrá por segunda vez al fin del mundo, como lo rezamos en el credo, porque Él lo prometió. Y el Adviento nos prepara también para esa segunda venida de Cristo. Esa segunda venida será distinta de la primera. Ya no vendrá el Señor en la humildad de los pañales, en la pobreza, en el silencio, en el anonimato. Vendrá con todo el poder, con toda la gloria y con toda la majestad de Dios, y será visto por todos. Dice Jesús en el Evangelio, como el rayo que se deja ver en Oriente y Occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no vendrá como en la primera vez para ser juzgado por los hombres, sino al contrario, vendrá como juez, o sea, vendrá a juzgar Él a los hombres. Vendrá para juzgar nuestras obras. Cristo vendrá, es un dogma de fe. Y como lo recordamos el domingo pasado, el único dogma de fe que aún no se ha cumplido, sino que esperamos. Mientras esperamos el cumplimiento de ese dogma de fe, mientras aguardamos ese retorno glorioso, la Iglesia repite y no se cansa de repetir el clamor de los primeros cristianos. Maranatá, que significa el Señor viene, o ven Señor Jesús. Así termina San Juan su Apocalipsis. Y así lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Es más, en la misma cita, en la cita completa, el apóstol llega a decir algo que suena demasiado duro para la sensibilidad del hombre moderno. Dice San Pablo textualmente: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito, el Señor viene. Esa es la cita completa. Maranatá, ven Señor Jesús. Es un clamor místico, es un clamor sagrado, es una proclamación de fe, de esperanza y de amor en ese Cristo que vendrá. ¿Y qué debemos hacer durante esa espera? Estar alertas para que su venida no nos sorprenda con las lámparas del alma vacías, sino con el aceite de la fidelidad. Recordemos esa parábola que contó el Señor de las 10 vírgenes, 5 necias o insensatas y 5 prudentes. Las vírgenes necias se fueron a dormir sin llenar de aceite los frascos, las lámparas. En cambio, las prudentes
llenaron sus lámparas de aceite y se fueron a dormir. Y cuando de repente llegó el esposo, encendieron sus lámparas y lo salieron a esperar. Llega el esposo, salid a recibirlo. El Señor nos advierte en el Evangelio, vengo pronto. Y nos dice que tenemos que estar de pie delante de Él cuando venga. Un muerto no está de pie. Tampoco está de pie uno que duerme. La venida del Señor, o la muerte, lo que suceda antes, no debe sorprendernos ni muertos ni dormidos. No nos debe sorprender muertos con el alma en pecado, ni tampoco dormidos en el letargo de nuestras tibiezas. Estar de pie significa estar expectantes, estar alertas, como el centinela que aguarda la aurora, como dice el Salmo. Significa no arrastrarnos, no revolcarnos en nuestro barro, en nuestra miseria, sino al contrario, pisotear nuestras miserias y avanzar con paso firme hacia el Señor que viene. Por eso Jesús, después que describe el panorama de los últimos tiempos, previos al fin del mundo, las catástrofes cósmicas y peores aún las espirituales, dice Jesús, cuando comiencen a suceder estas cosas, tened ánimo y levantad vuestra cabeza, porque está por llegaros la liberación, la redención. Y por eso la parusía, el fin del mundo, etc., no debe ser para un cristiano un motivo de miedo, de temor, de angustia, todo lo contrario. Es un motivo de esperanza. Es algo que se lo pedimos al Señor en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Es algo que no solo lo pedimos, sino que hasta lo pedimos con ansiedad, con avidez, para que el Señor adelante cuanto antes su venida, porque esa venida de Él al fin del mundo significará el fin definitivo del imperio del demonio y del pecado y nuestra liberación, nuestra salvación. Levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. Estar de pie y con la cabeza levantada es la actitud del hombre trascendente, es decir, del hombre que avanza y que avanza hacia lo alto, hacia la eternidad, del hombre que no gravita en las realidades de esta tierra. La trascendencia es lo contrario de la inmanencia, esa actitud del hombre que se cierra en esta vida esperando aquí abajo el paraíso en la tierra. Por el contrario, el hombre trascendente es el hombre vertical, es el hombre de paso victorioso y señorial que no se encorva para rendirle pleitesía a las cosas terrenas y mundanas, que no se hace genuflexo ante el espíritu del mundo. Y para mejor vigilar, la Iglesia nos anima a la sobriedad, como decíamos al comienzo, para que, como reza la misa de hoy, de tal modo usemos los bienes temporales que no perdamos de vista los eternos. Cristo nos dice, tened cuidado de no dejaros aturdir por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre vosotros como una trampa. Y el apóstol San Pedro, en su primera carta, une ambos elementos, la vigilancia y la sobriedad. Dice San Pedro, sed sobrios, estad despiertos, vigilantes. El demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Para eso hemos de vigilar, para preservar nuestra fidelidad a Dios. Fidelidad que se ve acosada por 1000 tentaciones. El demonio como león rugiente. Todas las fuerzas del mal se coligan para que sucumbamos, para hacernos perder la fidelidad a Dios, para hacer naufragar la nave del alma, la nave que Cristo embelleció en el momento del bautismo. Y hemos de estar atentos y vigilantes. Para eso nos prepara el Adviento. El Adviento es un tiempo de vigilancia. La Iglesia, a través de su liturgia,
nos ayuda a permanecer despiertos y en vela, para no caer, para estar de pie frente al Hijo del Hombre, para que esa venida del Señor no nos sorprenda. Aprovechemos bien estas 4 semanas de gracia que la Iglesia nos concede para levantar la cabeza, para verticalizarnos, para preservar nuestra fidelidad a Dios y marchar hacia Él firmes por el camino de la vigilancia. No sabemos el día ni la hora de la venida del Señor. Sabemos el día de la venida navideña, sí, el 25 de diciembre. Pero respecto de las otras 2 venidas, la muerte o la parusía, repito, la que suceda antes, no sabemos cuál, no sabemos cuándo será. Y por eso hemos de estar prevenidos. El Señor pone el ejemplo de la casa y del ladrón. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Dice San Gregorio, quiso el Señor que nos fuese desconocida la última hora para que no pudiendo preverla, estemos siempre preparándonos para ella. En este tiempo de Adviento, entonces, seamos capaces de sacudir la tibieza para inflamar el alma. Como dice el apóstol San Pablo, oh Señor, fortalece nuestros corazones y haznos irreprensibles en la santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente dice ¿para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle esta gracia a María Santísima, Nuestra Señora del Adviento, que ella nos ayude en esta preparación espiritual, que como ella podamos esperarlo al Señor así, de pie, con la cabeza erguida, vigilantes, con el alma limpia, dispuestos para el gran encuentro.